Nos visita ahora Yamila Osorio, gobernadora regional, que ya tiene un poquito más de un año en el cargo, y sobre eso justamente vamos a dialogar con ella. Bienvenida, Yamila. Hola, Mabel, un gusto poder concederte esta entrevista. Comenzaremos con algo sencillo. Si es así, ¿cuál ha sido el momento más crítico que te ha tocado pasar en este año y un mes que tienes en el cargo? En realidad, yo me remonto al mes de fines de abril y mayo, que digamos es el momento más crítico del conflicto social de Tía María, y que abonado a ello, bueno, hubo, digamos, un momento muy triste en términos familiares, que digamos al tema laboral, sumar la situación personal, sentimental, que fue la pérdida de un familiar muy querido, digamos como que fue un cargamontón de cosas que se acumularon y ciertas frustraciones que experimentabas en ese momento, ¿no? Creo que, como muchos han coincidido, fui la gobernadora la cual enfrentó su bautizo casi como pasar por el colegio militar, ¿no? Y ese conflicto de Tía María, ya que lo tocas, ¿qué secuelas ha dejado para tu administración? Porque hay, como en todo, posiciones encontradas, una de las cuales dice que no te compraste el pleito y la gente del Valle de Tambo siente que no tuvo un apoyo decidido y firme y explícito. ¿Y cómo está esa situación en este momento? Lo que pasa es que creo que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Desde los más extremistas, que se oponen rotundamente a la minería, que obviamente hubieran querido una gobernadora tipo Gregorio Santos, marchando con ellos y oponiéndose rotundamente a Sauder. Desde otros grupos más extremistas que hubieran deseado una gobernadora que salga al frente y digan Tía María va, con un mensaje de aval total a la inversión minera en la zona. Sin embargo, la posición nuestra fue siempre generar espacios de diálogo, de intercambio, de traslado de dudas, de inquietudes, de tal manera que, digamos, se pueda exponer técnicamente lo que significaba este proyecto para el Valle. Y, por supuesto, hasta hubo una propuesta del gobierno regional, que era poder solicitar o acudir a una tercera instancia, un organismo que pudiera dar una opinión sobre este nuevo estudio de impacto ambiental. ¿Y fue el gobierno que no lo aceptó? El gobierno no lo aceptó, sin duda. En este caso hay competencias, la competencia en gran minería la tiene el gobierno nacional, y más bien hubieron hasta muchas personas que me dijeron, hubieras visto de perfil cómo sucedían las cosas, pero esa no fue nuestra posición. Nosotros en todo momento quisimos instalar, digamos, un espacio de diálogo, pero esto se frustró por diferentes motivos, que ahora los conocemos, hasta de intereses subalternos, claro, pero no fue el único factor, no fue el único. Definitivamente no ha sido el único, han habido errores gravísimos de la empresa, fallas en la comunicación, hasta, bueno, incluso recordemos que el actual presidente de la República, cuando estuvo en campaña, dijo vamos a hacer lo que el pueblo diga, y si Tía María no va, no va. Entonces es una suerte de pero que continúa, ¿no? Es decir, el conflicto no se ha solucionado, solo está en un compás de espera a que seguramente a que asuma un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál será el camino? Porque dadas las situaciones, los polos opuestos, pareciera que este conflicto realmente no tiene una salida fácil, una salida que la podamos avisorar, ¿no? Definitivamente no tiene una salida fácil. Creo que todo pasa por un proceso. Sabemos de que Sauder está haciendo muchos esfuerzos en el Valle de Tambo y ha desarrollado una serie de programas que le estaría permitiendo acercarse a la población. Evidentemente todavía hay rechazo, pero finalmente esto se podrá medir cómo ha ido evolucionando la percepción de la población con la intervención directa de Sauder en el Valle en estos momentos, y cómo ha cambiado desde el entonces en que se produce el conflicto hasta la fecha, y bueno, y monitoreos adelante que se tendrán que realizar. Pero creo que aquí hay una situación de confianza. Para poder desarrollar un proyecto minero, sin duda tiene que haber una relación
de confianza mínima entre la población y el inversionista, y este quizás sea el principal reto si es que se quiere viabilizar el proyecto. Bien, volviendo a la administración regional, hace un año, durante el discurso de asunción de mando, y posteriormente hiciste conocer algunos de los problemas que heredabas de la gestión anterior. Y el principal, o uno de los principales, era la cantidad de personal que había sido contratado para proyectos de inversión, cuyo contrato final había terminado el 31 de diciembre, no obstante, han regresado alrededor de 200, no sé cuál es la cifra, mediante acciones judiciales. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuántas personas han vuelto? ¿Cuántas personas ha sido necesario contratar? ¿Realmente hacían falta en la administración regional esta cantidad de personas? Mira, en realidad en los gobiernos regionales, pese a que ha habido transferencia de competencias, incluso se termina casi al 100% en el último periodo de Alan García, de la misma manera no ha ido creciendo la cantidad de plazas que se requieren para asumir el cumplimiento de estas competencias. Entonces, sin duda, si me dices ahorita, ¿hay los cargos creados para asumir todas las responsabilidades que tienen? No, y tampoco presupuestados. Entonces, un pasivo que nos dejó la anterior gestión fue una contratación bajo una modalidad de inversión, una modalidad distorsionada, porque cargabas el pago a obras de personal que no realizaba, digamos, un trabajo relacionado directamente con las obras, que incluso está a nivel del Ministerio Público, pero el juzgado lo ha interpretado de que, digamos, ellos han adquirido derechos, pese a que los cargos a los cuales han ordenado que se les repongan no existen en el cuadro de asignación de personal, no están presupuestados, y eso todavía es una carga adicional que nosotros hemos asumido. Evidentemente, en relación al personal con el que tenemos, se aproxima la cantidad que tú has referido, y ese es uno entre tantos pasivos que hemos encontrado, vinculados a deudas, vinculados a juicios, a arbitrajes perdidos, a obras sin liquidar, a obras desfinanciadas que tampoco estaban culminadas, y por eso el primer año ha sido bastante duro, teniendo en cuenta además los recortes presupuestales que año a año se han ido, digamos, agudizando, ¿no? A propósito de eso, la Contraloría ha hecho hasta 3, si no me equivoco, ha enviado hasta 3 comisiones especiales el año pasado. Además, cuando asumiste el mando, señalaste que ibas a exigir que Contraloría entregue resultados, porque el principal problema que yo veo en el tema de la Contraloría, del control que se ejerce, es que no hay resultados, no se hacen públicos, no se socializa el problema para que realmente haya una reacción contra los actos de corrupción. Entonces, Contraloría, ¿ha emitido algún resultado? ¿Se te ha informado? ¿Qué acciones judiciales o administrativas se han derivado de eso? Porque efectivamente se ha hablado de muchísimos casos de corrupción, pero no se sabe de... ¿Qué suerte han seguido? Así es. Mira, nosotros empezamos por firmar un pacto de integridad con la Contraloría para estrechar lazos y que exista una relación más de acompañamiento, y ahora la Contraloría lo está haciendo. La Contraloría está, digamos, haciendo controles simultáneos, no está esperando a que se cometa una irregularidad para recién intervenir e investigar, nos está alertando de cualquier deficiencia o presuntas irregularidades que antes de que lleguen a concretarse nos permitan subsanar. Este pacto de integridad ha permitido darles muchísimas facilidades a la Contraloría. Como bien lo has dicho, hay 3 comisiones especiales instaladas en el gobierno regional, una que investiga el caso del puente Chilina, la segunda la autopista Ibra La Joya y la tercera la represa de Usuña. Pero además han habido otras comisiones, como es el caso Oncocerf. Tenemos una relación estrecha con el jefe de Contraloría Zona Sur. Tan es así que las conclusiones del informe de Oncocerf han sido expuestas en la misma sede de la Contraloría, en presencia mía, de mi vicegobernador, del procurador ad hoc que encargamos para defender los intereses del gobierno regional por el caso Oncocerf, y del presidente del Consejo Regional,
de Arequipa. Realmente es sorprendente todo lo que ha sucedido a lo largo de la ejecución de este contrato y también de la firma. La Contraloría concluye que hay más de 29 millones de soles, que en realidad es el perjuicio causado al gobierno regional, total. Y no los 11 millones que del cual inicialmente hablábamos. Tienes desde el primer presidente regional que tuvo Arequipa y los siguientes por haber generado condiciones muy bondadosas en beneficio de esta empresa, y en el caso de la anterior gestión por no haber utilizado las causales de resolución del contrato, que eran muy evidentes, y hay más de 20 funcionarios comprometidos. Ya, ahora, ¿qué garantía nos da la Contraloría o el gobierno regional de que esto va a llegar a alguna sanción? No solo el caso Oncocer, porque estamos viendo que el caso de Arequipa La Joya, el proceso judicial está como prácticamente dice que ya se va a desactivar. No sabemos realmente, no se trata de que en algún momento sale como una bomba de la Contraloría y luego todo se diluye, ¿no? Que no es lo ideal, ¿no? En realidad, en todos estos casos de Oncocer, por poner un ejemplo, ya se ha corrido traslado al Ministerio Público para que formule las denuncias que correspondan, inicien la investigación en materia penal. Y en parte nuestra, nosotros ya lo hemos pasado a la Comisión de Procesos Administrativos para que se inicien los procesos administrativos, porque hay personal nombrado que está involucrado, entre ellos ambos procuradores, que es la doctora Vegaso y el doctor Vilca, que durante mucho tiempo han sido inamovibles y en donde se ha puesto en evidencia a través de este informe las graves deficiencias en la defensa del Estado. Ahora, esta cercanía a la Contraloría que mencionas, ¿cómo se puede entender? Considerando que ha habido denuncias también de corrupción durante tu gestión, ¿no? El tema de logística, las compras, el informe que se hizo en Consejo Regional, y el caso que no sabemos todavía cuál es su situación en este momento de los kits escolares que se denunció el año pasado. La Contraloría ya ha tomado asuntos en este caso. En estos días llega un informe de control en este caso. En los otros se ha actuado de manera inmediata en procesos administrativos. Incluso se optó por cesar de manera inmediata a quienes consideramos sospechosos de presuntos actos irregulares. Todavía no hemos hablado de actos, digamos, consumados o que se acrediten que constituyen un delito. No hemos querido esperar a esa etapa. Se ha procedido a separar personal que considerábamos que podrían haber indicios de que no estaban actuando correctamente. Y la relación con la Contraloría que hemos instituido es tener una reunión mensual, porque ellos constantemente están monitoreando y ejecutando acciones simultáneas para poder informar las recomendaciones que se están implementando y, digamos, prevenir mejor ahora que lamentar luego al término de una gestión. Personalmente, ¿cómo asumes esta lucha contra la corrupción que les compete a cualquier funcionario público? Sabiendo que los aparatos administrativos pues han sido penetrados desde muchos años atrás, pero que también es como un acecho, ¿no? La corrupción acecha a todas las personas, incluyendo las personas que pueden estar cercanas a ti en este caso. La burocracia muchas veces induce, esa ha sido por ejemplo la justificación en la gestión regional anterior, ¿no? Que la burocracia era tanta, los trámites eran tantos que había que ahorrarle dinero al Estado y había que saltarse los procedimientos. Que había que hacer procesos fuera de la ley de contratación. Así es. Personalmente, ¿cómo asume o cómo te curas en salud de no incurrir también en casos, porque como digo, es un acecha y a veces la línea que separa la legalidad de la ilegalidad se hace muy delgada, ¿no? Mira, Abel, la corrupción es un cáncer, ¿no? Y está enraizado en la administración pública en su totalidad. Hemos visto con mucha pena como en la anterior gestión la gran cantidad de presidentes regionales, incluso algunos en la cárcel, otros con serios problemas y con un paso también de estar en la cárcel, que creo que nos deja muchas lecciones y probablemente muchos temores y muchos cuidados que debemos de tener en el manejo de la administración para esta nueva, digamos, generación de gobernadores que estamos en la actual gestión. Es una lucha constante.
realmente, y sobre todo por todos los sectores que abarca el gobierno regional. Tiene siempre casos en salud, en educación, en una serie de sectores. En la misma sede central hemos podido detectar de que, digamos, incurres o eres más proclive a digamos, detectar o cometer ciertas irregularidades en el caso que tienes más compras en logística. Entonces, ese sistema más en realidad no ha sido directa, muy eficiente. Por ejemplo, el caso que nos decías de los kits y de logística representaban menos de un 1% del total de procesos que logística había llevado a cabo, porque solo el año pasado se han realizado más de 3.000 adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios. Entonces, al haber un universo mucho más amplio, evidentemente las posibilidades de que se camufle cualquier tipo de irregularidad aumentan, ¿no? Entonces, en este caso, esto se ha podido identificar y para el presente año se ha logrado reducir la cantidad de contrataciones de bienes, de servicios por las obras de administración directa, que ha sido un pasivo que el primer año encontramos, con el que hemos tenido que luchar, pero que finalmente, al haber cambiado de modalidad, estamos esperando mejorar en ese término. Vamos a hacer una segunda parte, pero antes para terminar este tema, el personal de confianza con el que cuenta una autoridad suele ser vital en estos temas, tanto de eficiencia como de corrupción. Tú habías prometido hacer concursos para las direcciones, las gerencias regionales. Recientemente se quejan de que los directores de UGEL son todos nombrados a dedo, cuando hay una regulación que ya debería ponerse en práctica. ¿Por qué no ha habido concursos hasta ahora? Mira, no es cierto lo de las UGELes. Nosotros, cuando ingresamos a la gestión, pedimos que el Consejo Regional evalúe la ordenanza regional que se dio en su momento para poder sacar a concurso las direcciones de UGEL, y que, como muy bien sabes, se declararon desiertas y no cumplieron las expectativas de lo que se había trazado. En ese momento el Ministerio de Educación nos notificó y nos pidió que nos abstengamos de llevar a cabo cualquier proceso de concurso, porque el Ministerio estaba próximo a emitir una directiva para disponer el concurso obligatorio de directores de UGEL a nivel nacional. ¿Y aún están esperando? No, nosotros ya estamos en el proceso. Hasta el 18 de enero, quienes reúnen los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación tuvieron el plazo para inscribirse. El proceso de concursos de directores de UGEL termina en el mes de agosto con la adjudicación de estos cargos de confianza, y las gerencias nosotros regionales los estamos acatando. Entonces, en ese sentido, no es cierto que los directores no cumplan los perfiles, porque la exigencia de perfiles es para el concurso. En las gerencias hemos optado el primer año por la experiencia. Si te das cuenta, en muchas de las gerencias nosotros tenemos personal de carrera, que conoce de adentro, digamos, el monstruo, y que ha podido desarrollar experiencia que nos ayude a que la administración durante el primer año, digamos, no se detenga. Tan es así que hay gente que estuvo en algunos cargos intermedios, que eran nombrados y que fueron promovidos a cargos de gerentes, y que en la mayoría de casos vemos dinamismo, los estamos monitoreando, les estamos exigiendo metas, hemos hecho algunos cambios para este año, que no han sido muchos, digamos, pero hay un nivel de confianza importante que también se ha desarrollado. Vamos a hablar del presupuesto en la segunda parte.